El Ariel de Oro es el galardón que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas a la excelencia dentro de la carrera fílmica en nuestro país. Pero no solo eso, también representa la importante contribución al desarrollo de la industria cinematográfica en México. Y en esta ocasión es el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica quien recibe este premio. ¡Listo! No sé, estaba en mi casa y me encuentro aquí de pronto. Tenemos el placer de platicar con Felipe Marino, uno de los personajes más entregados al quehacer cinematográfico en México. Felipe ha sido testigo no solo de la historia de nuestro cine, sino también de la lucha que hay detrás de él. Actualmente es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos. Hombre, es un placer estar aquí con ustedes. Felipe, yo quisiera que de propia voz nos comentaras un poco acerca de la historia que tiene el sindicato y cómo ha sido trascendente para la propia historia del cine en nuestro país. Claro, pues mira, el Sindicato de la Producción nace en 1945, el 14 de marzo de 1945. Es la primera toma de nota que hay para nuestro sindicato. En el 45 es un año importantísimo porque aparte de que nace el STPC, nace el STEAM, nacen las secciones, que eran autores, actores, filarmónicos, directores, técnicos y manuales y compositores. 1945 es muy importante en la industria porque aparte nace Churubusco, los estudios Churubusco. Y hasta la fecha, bueno, después de estas 8 décadas que han sido trascendentales para la industria, nuestro sindicato ha sido muy importante dentro de la historia cinematográfica. De hecho, nuestro sindicato se forma por eso, porque no nos ubicaban en dónde colocarnos a la industria, ¿no? Porque somos técnicos de mano de obra especializada. Entonces, no había forma que hubiera una protección exacta para todos ellos, ¿no? Para todas las secciones. Y se conforma el STPC. En aquella época lo inicia nuestro gran actor Mario Moreno Cantinflas, que aparte de ser que fue un gran cómico y un gran actor, fue un gran sindicalista, junto con Jorge Negrete y mucha gente que participaron para que se creara el sindicato. Y posteriormente, casualmente, el sindicato apoya para crearse la Academia del Ariel. Esa nominación que algún día dijo Jorge Negrete, pues hay mucha industria y todo, pero no hay un reconocimiento a los actores, a los directores, en fin. Y se empieza a conformar la academia en aquella época. Y se logra hacer la academia, la que ahora nos da este grandioso reconocimiento, ¿no? O sea que estamos muy contentos por esta mención y por este reconocimiento que creo que es muy bien merecido después de toda esta trayectoria, toda esta aportación que ha hecho el STPC a la industria. El sindicato es incómodo hablarlo en esta época, hablar de sindicatos. Pero realmente la palabra sindicato es una protección, es una ayuda al trabajador. Somos un filtro para la legalidad, para la protección de los trabajadores en general. Si bien anteriormente era muy exigente el cine, yo creo que debió haber seguido así, porque por eso tenemos las obras que se han creado tan importantes, las películas tan grandiosas que han existido, en la actuación, en la dirección, en los técnicos, en los equipos tan pesados que había. Digo, sin todos los trabajadores no se pueden hacer los proyectos. O sea, ese respeto que existía para el trabajador es lo que seguimos luchando porque vuelva a existir, porque se ha perdido.
Felipe, tú has sido testigo, incluso tú mismo como secretario general has enfrentado distintos retos dentro del sindicato. Cuéntanos algunos de ellos. Uno de los grandes retos que tenemos es el poder regular el trabajo de la producción. Lo que mejor debemos de tener en una producción es al que hace el proyecto. El respeto al ser humano y al técnico y al trabajador, al escritor, al director, a los actores, a todo ese respeto. Desafortunadamente, después de haber tenido esa época de oro, donde había grandes personajes, grandes actores, no estoy haciendo ni así una crítica a lo actual. Lo que sí puedo decir es que después de tanta creatividad, se volvió una maquila. Ahora la televisión se come todo. Proyecto tras proyecto, tras proyecto, tras proyecto, y en 3 semanas ya tienen otra película. Se acabó el arte de la fotografía, de la profundidad de imagen, de aquella dirección con actuación específica. O sea, hay que poner un poquito de más atención a nuestra industria, porque está muy descuidada. Muy descuidado. Pisar el freno tantito. Exacto. Quizás la velocidad digital también ha influido mucho. Por supuesto. ¿No? En esto que comentas, Felipe, que me parece trascendente. Y por esto, y muchas razones más, es que este Ariel de Oro está más que merecido. ¿Qué significa para ustedes como sindicato recibir este galardón, Felipe? Significa el STPC. Significa la historia, significa las grandes producciones, las grandes personalidades, significa toda una trayectoria, toda una enseñanza, toda una labor titánica por defender al trabajador. Felipe, me encanta escucharte hablar con tanta pasión. Se nos enciende el alma porque nos damos cuenta de la lucha durante estos años por parte del sindicato y nos da fe de por qué este Ariel es un galardón más que merecido, es un galardón espectacular, porque fíjense, recuperando un poco la conversación con Felipe, fue el propio sindicato quien dio vida a la AMAC y ahora es la AMAC quien reconoce el trabajo, la trayectoria, la lucha que ha habido para que el cine mexicano sea lo que es y que continúa esta búsqueda de derechos, de respeto para las y los trabajadores de la industria cinematográfica. Felipe, muchísimas gracias. Regresaremos a platicar contigo porque todavía tenemos mucho que decir con respecto al Ariel de Oro. Muchas Por supuesto gracias. que sí, muchas gracias. Claro que sí. ¿Y usted qué cuenta? ¿Cómo se siente? Muy bien. Por primera vez puedo decir que la vida me parece una cosa sencilla. Pero, ¿por qué no seguimos caminando? ¿A dónde va usted? A donde usted vaya. ¿De veras? ¡Qué casualidad! Escuchar las anécdotas que hicieron el cine mexicano de propia voz de quienes las vivieron es un privilegio. Por eso vamos a platicar con el maestro Carlos González Morantes, director y guionista que encabeza la sección de autores y adaptadores del sindicato. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Un placer estar contigo, Alexia. Muchas gracias por la invitación. Me hubiera encantado que estuvieran con nosotros tras de cámaras porque estamos platicando tan a gusto de todo eso que sucede detrás de cámaras, que la gente no se entera, pero que forma parte de la historia del cine, Carlos. Pues hay infinidad de anécdotas en esto, pero lo principal es señalar muy precisamente, el cine lo hacemos nosotros. Hay que agradecer a los productores que arriesgan su dinero, pero el cine lo hacen los directores, los técnicos, los actores, los editores, etc. El cine lo hacemos nosotros los trabajadores. Y cuando entremos en esa conciencia, todos, directores, escenógrafos, todos los creativos, y que nos sintamos realmente con la camiseta de trabajadores, vamos a regresar otra vez al estrellato que tenía el sindicato. La formación del gran cine mexicano
la hizo el sindicato, punto. Carlos, tú, como empezaste tu carrera del cine muy joven, te tocó vivir también una época turbulenta en México. Cuéntanos un poco de cómo antes hacer cine implicaba también estar como, pues como viviendo un poco en el cuidado, pero al mismo tiempo en la libertad ideológica y como de grabar en las calles. Platícanos cómo era hacer cine. Afortunadamente yo ingresé a la Escuela de Cine, que ahora es la Escuela Nacional de Cine. Antes era el famoso cuento. Entrábamos 30 contra 500 aspirantes. Desgraciadamente es el momento del movimiento estudiantil del 68. Y entonces me nombran representante de la Escuela de Cine frente al movimiento estudiantil. Entonces, hijos, les decía, políticamente, pues me falta mucho, ¿verdad? Digo, hay mucho que aprender. Esa es una de las anécdotas y entonces yo no tenía familiares aquí ni nada, un loquito aventurero. Un loquito aventurero que hacía cine. Ah, exactamente. Y que, claro, esa libertad que teníamos la gente de cine, pues ahora ya está mucho más difícil. Antes nos metíamos a donde fuera, la gente nos prestaba sus locaciones, nos prestaba... Ahora tomas una foto en la calle y no sabes si te van a demandar, ¿verdad? Porque tienes que tener firmado todo y los derechos. Antes nos prestaban el Museo de Antropología, cualquier locación, hasta la gente se sentía agradecida con colaborar contigo. ¿Qué quieres decir? Me están faltando al respeto. ¿Qué quieres? ¿Que me deje? Es a mí al que me están faltando el respeto. Escándalos bochornosos, deudas sin límite. Es un caso perdido. Carlos, ¿y cómo consideras que este Ariel de Oro fortalece este camino que ustedes han buscado tan dedicadamente dentro del cine? En primer lugar, yo creo que se los merece sobremanera. El gran cine que se hizo en México, pues lo hizo el STPC y los trabajadores. Se hicieron 100 y pico de películas del sindicato. 100 y pico de películas. Y estás hablando de los grandes. Emilio Fernández, Luis Buñuel dirigió por el sindicato, películas por el sindicato, Gabaldón, todos los grandes directores. Todo lo que nos orgullece el cine de oro se hizo aquí, con los trabajadores. Y obviamente el Ariel está, yo creo que es uno de los Arieles más dignos que se dan. No quiero nada. Tengo asco. Asco de esta vida tan mezquina, de esta miseria. Encima de todo, tengo que soportar que mi hermano insulte a mi prometido. Mi prometido, el soponcio. Cuéntanos alguna de las grandes satisfacciones que te ha dejado el cine mexicano. Ay, no lo sé. Creo que es un problema muy raro. Es cuando... Antes de que estrenes tu película, es el peor purgatorio que puedes tener en tu vida. El cine es algo hermoso, hacerlo. El problema es cuando te enfrentas a lo que hiciste. Porque estás seguro un poco, pero no tan seguro. Y luego ves la película y no sabes cómo va a reaccionar la gente. A final de cuentas, el juez es la gente que lo ve. Una película que no se ve no existe, punto. Pero la satisfacción de estarlo haciendo es una cosa maravillosa. Es como hacer las cosas más bellas que hace el ser humano. Sí, sin duda. Claro, en la noche caes noqueado, ¿verdad? Después de un día de filmación. Pero esa satisfacción rara, extraña, maravillosa, es cuando lo estás haciendo. Mi primer película maravillosa para la crítica fue mi examen de la Escuela de Cine, Tómalo como quieras. Y está en todos los libros de cine. Y aquí estás, Carlos. Y aquí estoy, bueno, todavía, formando dando parte, lata. y así, de nuestros grandes del cine mexicano es que está hecha la historia. Vamos a continuar.
Continuamos de esta agradable conversación con dos leyendas del cine mexicano, el maestro Felipe Marino y Carlos González Morales. Qué alegría continuar con esta plática, maestros. Es un honor para nosotros poder escuchar, como les comentaba yo en un principio, las historias de voz de quienes las han vivido. Por ejemplo, ya conocimos un poco acerca de Felipe, su trayectoria dentro del sindicato, pero también hay un lugar de donde Felipe llegó para poder amar al cine de esta manera y comprometerse tanto con esta lucha. Felipe, compártenos un poquito de eso. Claro que sí. Fíjate que yo vengo de una familia de técnicos cinematográficos. Mi abuelo participa en la primera película sonora en México, que se llamó Santa. Él participa en el corte de negativo, la edición, y de ahí viene la dinastía Marino. Todos mis familiares, bueno, no todos, muchos tíos como Juan José Marino, Felipe Marino, Antonio Marino, Carmen Marino, Lupita Marino, que tiene un Ariel de plata por su aportación al cine nacional, y una medalla a Salvador Toscano por la mejor cortadora de negativo. Y el único que queda de esa dinastía Marino, pues, es tu servidor, Felipe Marino. Yo me dediqué al cine desde muy chico. Yo tengo más de 50 años en la industria trabajando como técnico. Pero yo empecé desde que era una palabra que se llama chinchigüilla. Así se le llamaba al puesto más bajo de la producción. El mensajero, el que tú quieras, que hacía todo, corre, ve y dile. Así empecé. El chinchigüilla. Chinchigüilla se llamaba. Pero fíjate que mi papá me decía, oye, pero yo te puedo ayudar para que seas ayudante de edición o de cámara. Dije, déjame trabajar aquí, déjame aprender. Y así aprendí. Y fue una gran experiencia en esos años porque aprendí de todas las ramas un poco. Y de ahí venimos. Y al paso de los años trabajo en muchísimas películas ya en producción. Conozco personajes muy importantes, como John Huston, por ejemplo, ¿no? Trabajé en una película que se llamó Bajo el Volcán, una obra de Michael Lurie, dirigida por John Huston. Casualmente vino su hija y conocí a Angélica Houston y conocí a Jack Nicholson, que era su novio. Y así empiezas a tomar aventuras, ¿no? Dentro del rodaje. Esa película se trabajó en Yautepec. Tuvimos una aventura muy padre con el Indio Fernández, con Tuntún, con Margarito. Enlonamos todo el pueblo de Yautepec. Imagínate nada más. Era una cosa fabulosa, un día de muertos. Entonces conocí todo Yautepec en esa época y en esa misma película había una corrida de toros Bajo el Volcán. Y entonces mandamos traer un torero, un novillero y el actor que era Anthony Andrews. Trabajaba de actores Albert Finney, Jacqueline Bisset, Anthony Andrews y tenía que torear, darle 3 pases al toro. Bueno, salió el torero como stand-in de él. No, le ha puesto una revolcada que salió casi al hospital. Sale el novillero con una vaquilla ya más pequeña, como de unos 300 kilos, 250, y le da una revolcada que no sabe. En ese momento había como 5 cámaras corriendo. Imagínate el tiraje de pies de material fílmico. Y se avienta el actor al ruedo. Agarra la capa y le da 1, 2, 3. Y se queda la toma. Con el actor. No puede ser. Increíble, sí. Increíble. John Huston fascinado porque había sido el actor. Qué experiencias Sí. invaluables, momentos invaluables del cine. Estoy segura que después de esto que nos platicas, muchas personas van a buscar, Sí, ¿no? La cómo no. película, esos Claro. momentos. Es muy interesante conocer lo que pasó detrás de una toma. Bueno, te digo, la gran pasión es hacer cine. Ahí es donde te sientes, se te olvidan muchos compromisos personales haciendo cine, estás ilusionado, estás tratando de hacer magia, a final de cuentas, Sí, es magia. tratando de dar a la gente lo que crees que traes de especial. Mi padre me decía, no sea mendigo, dé. Lo más importante de un ser humano es dar. Y si no tiene dinero, dé una sonrisa, un saludo cariñoso, amanezca dando. Y esto es el cine también, es dar.
esta máxima, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones de técnicos, de personas involucradas en el cine, desde los directores, los escritores, los guionistas, para el cine, para lo que sigue, para el futuro, ¿no? Hasta este momento son 8 décadas que el sindicato ha marcado una pauta importante para la construcción del cine mexicano. Así es. ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones? Que se preparen. Con el facilismo tecnológico que tenemos ahora, la mayoría de nuestros jóvenes creen que con un celular ya hacen cine. Entonces dice, sí, manito, nomás que hay una narrativa, hay una serie de conceptos, de ángulos de cámara, tienes que aprender, aunque sea por encima, cámara. Tienes que aprender edición, tienes que aprender a cómo producir, tienes que aprender a cómo dirigir. No nomás la improvisación, soy un genio y tengo un celular y voy a hacer la fregonería del siglo, porque así andan nuestros chavos. Entonces, por favor, métanse a estudiar un poco. Y tenemos que fortalecernos entre nosotros, defender nuestros derechos, ayudarnos, ser solidarios. Muchísimas gracias por habernos acompañado y muchas felicidades por este tan merecido galardón. Pues muchas gracias, Alexia, muchas gracias al Canal 11 y es un placer que circule por la sangre de nuevo, estar reunido con mis amigos, los técnicos, mis compañeros de oficio y muchas gracias de nuevo, Alexia. Muchas gracias, Carlos. Alexia, de antemano te agradezco esta entrevista tan importante. Es para nosotros un orgullo recibir el Ariel de Oro. La verdad es muy importante, es algo que representa toda una historia, pero aparte nos da un impulso para seguir adelante con nuestros proyectos de trabajo. El Ariel para nosotros significa toda nuestra historia. Y verán que a veces hay mejores historias atrás de cámara que lo que estamos filmando. De verdad te lo digo. Y experiencias increíbles. Agradezco al Canal 11, agradezco a todos sus técnicos, por supuesto, y los esperamos pronto. Susana. El Ariel de Oro celebra no solo al cine mexicano, sino también a quienes, detrás de cámaras, hacen posible cada historia. Es un merecido reconocimiento a todo el esfuerzo, la entrega, el compromiso, la pasión silenciosa de quienes con sus manos construyen nuestro cine y hacen posible que todas las películas lleguen a la pantalla.